Marco Aurelio nació con el nombre completo de Marco Anio Catilio Severo, el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en la ciudad de Roma, corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo. Su nacimiento no fue el de un heredero imperial directo, pero sí el de un niño que desde el principio estuvo rodeado por una red de poder, cultura y responsabilidad moral que marcaría toda su vida. Pertenecía a una familia senatorial de alto prestigio. Su padre, Marco Anio Vero, murió cuando Marco Aurelio era todavía muy pequeño, dejándolo al cuidado de su madre Domicia Lucila, una mujer culta, rica y de carácter firme, propietaria de grandes fábricas de ladrillos que abastecían a Roma. De ella heredó no solo una posición económica sólida, sino una sensibilidad ética y una sobriedad emocional que más tarde aparecerían con claridad en sus escritos. Sin embargo, la figura masculina más influyente en su infancia fue su abuelo paterno, también llamado Marco Anio Vero, un hombre respetado en la política romana. El propio Marco Aurelio recordaría más tarde que de su abuelo aprendió la dignidad tranquila, el autocontrol y la aversión a los excesos, virtudes que para él no eran teorías, sino formas concretas de vivir. Desde muy joven, Marco Aurelio mostró una inclinación poco común hacia la introspección y la disciplina moral. Mientras otros niños de su clase social se interesaban por el lujo, los juegos o la ostentación, él se sentía atraído por la vida sencilla, la moderación y el estudio. Existe una anécdota temprana que resulta especialmente reveladora. Siendo todavía un niño, decidió dormir en el suelo, envuelto apenas en una capa rústica, imitando el estilo de vida de los filósofos estoicos. Su madre tuvo que insistir para que al menos colocara una piel bajo su cuerpo para no enfermar. Este rasgo no era pose. Marco Aurelio no jugaba a ser filósofo. Sentía de forma genuina que la austeridad fortalecía el carácter. Aquello que más tarde predicaría como emperador, ya lo practicaba como niño. Su talento no pasó desapercibido. El emperador Adriano, gobernante culto y agudo observador del carácter humano, reparó en él cuando Marco Aurelio era todavía muy joven. Adriano solía llamar al muchacho Verissimus, que significa el más verdadero, un apodo que reflejaba la impresión que le causaban su seriedad, honestidad y madurez impropia para su edad. Este detalle no es menor. En Roma, el interés de un emperador podía cambiar el destino de una vida. Adriano dispuso que Marco Aurelio recibiera la mejor educación posible propia de un futuro dirigente del imperio. Su formación fue amplia y exigente. Estudió gramática, retórica, literatura griega y latina, pero, sobre todo, filosofía. A diferencia de otros jóvenes nobles que veían la filosofía como un adorno intelectual, Marco Aurelio la adoptó como eje central de su existencia. Entre sus primeros maestros destacaron figuras fundamentales para su desarrollo moral. Diogneto lo introdujo en la filosofía y lo alejó de supersticiones vacías. Herodes Ático, famoso retórico, le enseñó el arte de la palabra, y Junio Rústico, quizá el más influyente de todos, lo guió de manera decisiva hacia el estoicismo, enseñándole que la filosofía no debía servir para brillar en público, sino para dominar el propio carácter y vivir conforme a la razón. Fue Rústico quien le hizo leer los textos de Epicteto, el filósofo esclavo que enseñaba que no controlamos los acontecimientos externos, pero sí nuestros juicios y actitudes frente a ellos. Esta idea se convirtió en una columna vertebral del pensamiento de Marco Aurelio y lo acompañaría durante toda su vida, incluso en los momentos más duros del poder. En el año 138 después de Cristo, cuando Marco Aurelio tenía 17 años, ocurrió un giro decisivo. El emperador Adriano, enfermo y sin herederos directos, adoptó a Antonino Pío
con la condición de que éste, a su vez, adoptara a Marco Aurelio. De este modo, el joven filósofo quedó oficialmente designado como futuro emperador de Roma. Para Marco Aurelio, aquella noticia no fue motivo de orgullo ni celebración. Lejos de sentirse exaltado, comenzó a experimentar el peso de una responsabilidad inmensa. Desde ese momento, su vida dejó de pertenecerle por completo. Él mismo escribiría más tarde que el poder no es un privilegio, sino una carga moral, y que quien gobierna debe hacerlo como un servidor de la comunidad, no como un amo. Con esta adopción se cierra su infancia y juventud, y se abre una nueva etapa, la del aprendiz del poder, el hombre que deberá conciliar la vida interior del filósofo con las exigencias brutales del gobierno del mundo romano. Tras su adopción formal, Marco Aurelio pasó a vivir bajo la tutela directa del emperador Antonino Pío, uno de los gobernantes más estables y prudentes que conoció Roma. A diferencia de otros emperadores formados en la intriga o la guerra, Antonino gobernaba con moderación, respeto por las leyes y una fuerte conciencia del deber. Para Marco Aurelio, esta convivencia fue una escuela práctica de gobierno mucho más poderosa que cualquier tratado político. Antonino Pío no educó a Marco Aurelio como a un príncipe caprichoso, sino como a un administrador del bien común. Lo obligó a asistir a reuniones oficiales, a estudiar asuntos jurídicos y a comprender el funcionamiento real del imperio. Poco a poco, el joven filósofo fue entendiendo que gobernar no consistía en imponer la voluntad personal, sino en equilibrar justicia, estabilidad y compasión en un mundo profundamente desigual. Durante estos años, Marco Aurelio recibió cargos progresivos que lo introdujeron formalmente en la vida pública. Fue nombrado cónsul por primera vez en el año 140 después de Cristo, siendo aún muy joven para los estándares romanos. Este nombramiento no fue simbólico. Antonino lo expuso deliberadamente al trabajo real del poder, con la intención de fortalecer su carácter y su criterio. A pesar de la creciente presión política, Marco Aurelio nunca abandonó la filosofía. Continuó estudiando con rigor el estoicismo y aplicándolo a su vida cotidiana. Para él, la disciplina interior no era una huida del mundo, sino la única forma honesta de habitarlo. Comprendió que quien no se gobierna a sí mismo está condenado a gobernar mal a los demás. En estos años también se definió su relación con la riqueza y el lujo. Aunque tenía acceso a todo lo que Roma podía ofrecer, eligió una vida sobria y contenida. Vestía con sencillez, evitaba banquetes excesivos y desconfiaba del placer cuando éste debilitaba la mente. Consideraba que el exceso embota el juicio y que la comodidad constante vuelve frágil al espíritu. Su vida personal también tomó forma en este periodo. Marco Aurelio contrajo matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. Este enlace no fue solo político. Las fuentes indican que Marco Aurelio mantuvo un afecto sincero por ella, aunque su relación no estuvo exenta de tensiones y rumores que más tarde pondrían a prueba su carácter. Juntos tuvieron numerosos hijos, aunque la mayoría murió en la infancia, una tragedia común en la época, pero profundamente dolorosa para un hombre de sensibilidad tan marcada. Estas pérdidas tempranas influyeron de manera decisiva en su pensamiento. Marco Aurelio comenzó a reflexionar con mayor intensidad sobre la fragilidad de la vida, la impermanencia de todo lo humano y la necesidad de aceptar el destino sin resentimiento. Para él, el sufrimiento no era una injusticia cósmica, sino una parte inevitable del orden natural que debía enfrentarse con dignidad. Durante el largo reinado de Antonino Pío, el imperio disfrutó de una relativa paz. Esto permitió que Marco Aurelio se preparara sin prisas para el gobierno,
pero también le hizo comprender que esa estabilidad no era eterna. Sabía que el equilibrio romano se sostenía sobre tensiones latentes, fronteras frágiles, pueblos bárbaros inquietos, desigualdades sociales profundas y una economía vulnerable. Marco Aurelio observaba todo esto con atención silenciosa. No era un hombre de discursos grandilocuentes ni de gestos teatrales. Prefería escuchar, reflexionar y aprender, convencido de que el verdadero poder no se impone, sino que se ejerce con mesura. En el año 161 después de Cristo murió Antonino Pío. Con su muerte terminó una era de estabilidad ejemplar y comenzó una etapa mucho más dura para Roma. Según la voluntad de su padre adoptivo, Marco Aurelio fue proclamado emperador. Sin embargo, fiel a su carácter y a su sentido de la justicia, insistió en que el poder fuera compartido con su hermano adoptivo, Lucio Vero, algo inusual en la historia imperial. Este gesto revela mucho de su pensamiento. Marco Aurelio no buscaba la gloria personal, sino la responsabilidad compartida. Sabía que el imperio enfrentaría tiempos difíciles y que el poder absoluto en manos de un solo hombre podía corromper incluso a los mejor intencionados. Así, Marco Aurelio ascendió al trono no como un conquistador ambicioso, sino como un filósofo consciente de que su vida interior sería puesta a prueba por la realidad más dura del mundo exterior. El ascenso de Marco Aurelio al trono marcó el final de una etapa de calma para Roma. Casi de inmediato, el imperio se vio sacudido por crisis simultáneas que pusieron a prueba no solo su capacidad como gobernante, sino la coherencia entre su pensamiento filosófico y sus acciones. A diferencia de emperadores anteriores, Marco Aurelio no gobernó desde la comodidad de los palacios, sino desde el frente de la adversidad. Una de las primeras grandes amenazas surgió en Oriente, donde el imperio parto desafió la autoridad romana. Aunque Marco Aurelio compartía el poder con Lucio Vero, fue este último quien asumió formalmente el mando militar en esa región. Sin embargo, la guerra trajo consigo una consecuencia devastadora, una epidemia, conocida más tarde como la peste antonina, que se extendió por todo el imperio. Esta plaga diezmó la población, debilitó la economía y llenó Roma de muerte y desesperación. Marco Aurelio enfrentó esta catástrofe con una serenidad que muchos consideraron sobrehumana. En lugar de huir o buscar culpables, se mantuvo firme en la ciudad, organizó ayudas, sostuvo las instituciones y aceptó el sufrimiento como parte inevitable del orden natural. Para él, la tragedia no eximía al gobernante de su deber. Al contrario, lo obligaba aún más a servir. Poco después, las fronteras del norte comenzaron a colapsar. Diversos pueblos germánicos, presionados por movimientos migratorios y escasez de recursos, cruzaron el Danubio e irrumpieron en territorio romano. Comenzaron así las guerras marcomanas, uno de los conflictos más largos y agotadores de su reinado. Marco Aurelio tomó una decisión que definiría su legado. Acompañó a sus ejércitos, viviendo durante años en campamentos militares, expuesto al frío, la enfermedad y el cansancio extremo. Fue en ese contexto, lejos de Roma y rodeado de muerte, donde Marco Aurelio escribió su obra más conocida, Meditaciones. Este texto no fue concebido como un libro para ser publicado, sino como un diálogo íntimo consigo mismo, una forma de recordarse cómo vivir correctamente en medio del caos. No buscaba fama ni reconocimiento. Escribía para no traicionarse. En estas reflexiones aparecen con claridad los pilares de su pensamiento. Marco Aurelio insiste una y otra vez en que la mente es el último bastión de libertad, que los acontecimientos externos no tienen poder sobre nosotros si no se lo concedemos,
y que la virtud consiste en actuar conforme a la razón, incluso cuando el mundo parece irracional. Repite que la vida es breve, que la gloria es efímera y que el único bien auténtico es ser justo, moderado y fiel al deber. Mientras combatía en el norte, Marco Aurelio también sufrió pérdidas personales devastadoras. Varios de sus hijos murieron en este periodo, profundizando su reflexión sobre la muerte y la impermanencia. En lugar de endurecerlo o volverlo cruel, estas tragedias reforzaron su compasión. Comprendía que todos los seres humanos están sujetos al mismo destino y que nadie escapa al desgaste del tiempo. Su gobierno, incluso en guerra, se caracterizó por una notable preocupación por la justicia social. Promulgó leyes para proteger a los huérfanos, a los esclavos maltratados y a los sectores más vulnerables de la sociedad romana. Aunque era consciente de las limitaciones estructurales del imperio, intentó humanizar el poder todo lo posible, convencido de que el gobernante debía ser el primer ejemplo moral. Marco Aurelio no fue un emperador triunfalista. No celebraba la guerra ni glorificaba la violencia. Para él, el combate era una tragedia necesaria, una carga impuesta por el destino, no una oportunidad para la grandeza personal. Esta visión lo diferencia profundamente de otros líderes militares de su tiempo. Sin embargo, no todo fue armonía. La presión constante, las traiciones políticas y el agotamiento físico comenzaron a pasar factura. Aún así, Marco Aurelio se negó a abandonar su ideal estoico. Escribía para recordarse que incluso el cansancio, la enfermedad y la decepción debían ser aceptados con serenidad, sin perder la rectitud interior. Hacia el final de este periodo, el imperio seguía en pie, pero claramente debilitado. Marco Aurelio sabía que su vida se acercaba al ocaso y que su mayor responsabilidad sería garantizar una transición estable. Aquí surge una de las decisiones más debatidas de su legado: la preparación de su hijo Cómodo como sucesor, un acto que marcaría el futuro de Roma. En los últimos años de su vida, Marco Aurelio era un hombre agotado física y emocionalmente, pero aún profundamente lúcido. Las campañas militares en el norte continuaban, y aunque algunas victorias habían devuelto cierta estabilidad a las fronteras, el precio había sido enorme. El emperador ya no era el joven filósofo disciplinado, sino un gobernante marcado por la enfermedad, la pérdida y el peso de décadas de responsabilidad ininterrumpida. Marco Aurelio pasó sus últimos meses en las regiones cercanas al Danubio, probablemente en la ciudad de Vindobona, actual Viena, aunque algunas fuentes antiguas mencionan Sirmio como lugar alternativo. Allí, debilitado por la enfermedad, posiblemente la misma epidemia que había azotado al imperio, comprendió que su final estaba próximo. Fiel a su carácter, no mostró temor ni dramatismo. Para él, la muerte era un acontecimiento natural, no una tragedia. Murió el 17 de marzo del año 180 después de Cristo, a los 58 años de edad. Con su muerte terminó simbólicamente la era de los llamados 5 buenos emperadores, un periodo que muchos historiadores consideran el punto más alto del equilibrio político y moral del Imperio Romano. Antes de morir, Marco Aurelio confirmó como sucesor a su hijo Cómodo. Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada por la historia, ya que Cómodo carecía de la disciplina, la templanza y la profundidad moral de su padre. Sin embargo, es importante comprender el contexto. Marco Aurelio creía que la estabilidad dinástica evitaría una guerra civil y aceptó, quizá con resignación, que el futuro no podía ser controlado del todo. Desde una perspectiva estoica, hizo lo que consideró correcto y aceptó el resultado como parte del destino. Tras su muerte, el contraste entre su gobierno y el de Cómodo fue inmediato y brutal.
La corrupción, el culto a la personalidad y la violencia regresaron con fuerza, haciendo que la figura de Marco Aurelio creciera aún más en prestigio. No solo había sido un emperador justo, sino un caso casi único, un hombre que gobernó el mundo conocido sin traicionar su conciencia filosófica. Su obra Meditaciones, escrita en griego durante campañas militares y noches de vigilia, sobrevivió al paso del tiempo como uno de los textos más profundos jamás producidos por un gobernante. En ella no habla como emperador, sino como ser humano. No da órdenes, no impone verdades, no busca seguidores. Se cuestiona, se corrige, se recuerda a sí mismo que la vida es breve, que la vanidad es absurda y que la virtud es suficiente. El mensaje central de Marco Aurelio es simple y radical. Vive de acuerdo con la razón, acepta lo que no puedes cambiar y actúa con justicia incluso cuando nadie te observa. Para él, la felicidad no dependía del éxito, del poder ni de la fama, sino de la coherencia interior. Gobernar el mundo sin gobernarse a uno mismo era, en su visión, el mayor de los fracasos. A diferencia de otros filósofos, Marco Aurelio vivió exactamente lo que pensó. No escribió desde la comodidad, sino desde el cansancio, el dolor y la responsabilidad extrema. Su filosofía no promete consuelo fácil, pero ofrece algo más duradero, una forma de mantenerse firme cuando todo lo demás se derrumba. Hoy, Marco Aurelio es recordado no solo como emperador, sino como símbolo del ideal estoico llevado a su máxima expresión. Su vida demuestra que el poder y la virtud no son necesariamente enemigos, aunque rara vez caminen juntos. En él, por un breve y extraordinario momento, lo hicieron. Y quizás esa sea su enseñanza final. No podemos elegir el mundo que nos toca, pero sí la manera en que lo habitamos.